Hola, buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver un poquito la arquitectura griega, que va a ser la segunda parte de nuestro trabajo. Ya hemos visto a los dioses, pues vamos a ver cómo era la arquitectura griega. Recordad que luego vosotros tendréis que hacer un explain everything sobre ciertas obras para explicar la arquitectura griega. Antes de nada, para ver un poco cómo era la arquitectura griega, tenemos que entender cómo es su pasado. Y para ello tenemos que prestar atención a las culturas prehelénicas, que son las que tenemos aquí. Muy importante para luego ya pasar a dar el periodo arcaico, que lo tenemos aquí. Luego las obras más importantes que están aquí en el periodo clásico y algunas obras helenísticas ya en la época de Alejandro Magno y posterior a su muerte, más importantes que del periodo helenístico, algunas en muchos museos de Europa. Bueno, pues vamos a empezar. Recordamos esas culturas prehelénicas que son la cretense o minoica y la micénica. ¿Os acordáis del Palacio de Nosos, que lo estuvimos viendo en clase? Tan lioso, tan grande. El caso es que dejó cosas muy importantes para los griegos, como puede ser este patio central que tenemos aquí y que copiaron los romanos y que de hecho hoy en día todavía continúa en muchas partes de España, por ejemplo en Andalucía. Aquí tenemos alguna recreación de cómo sería este palacio de Gnosos en torno al patio central y estos son algunos de los restos que nos quedan. Si os fijáis, con colores muy vivos. Y prestad atención a las columnas, tanto en la parte de arriba como en el, que es el capitel, como en el fuste, como en la base, que la tenemos aquí abajo, porque a partir de esta columna se empezaron a hacer las famosas columnas griegas con los distintos órdenes que visteis en primaria y que recuperaremos. Estos palacios estaban ricamente pintados, como vemos aquí, en el que vemos la tauromaquia, es decir, los saltos que hacían a los toros, eran juegos que hacían los cretenses. Bueno, pues continuamos viendo estas civilizaciones prehelénicas y aquí tenemos, por ejemplo, al megarón micénico, que va a ser una de las mejores herencias que van a dejar la cultura micénica, en la que aquí detrás estaba la estancia principal. Pasaba la gente por aquí, había una pequeña antesala y dentro estaba la naos, o donde estaba la imagen del dios. Fijaos que no hay bóveda, que todos los techos es lo que se dice arquitrabado, es decir, una línea recta, arquitrabado, una línea recta, techos rectos, todavía no hay bóvedas, como los que estáis viendo en clase o los que tenemos en vuestra casa, la mayoría de casas. Estuvimos viendo la Puerta de los Leones, que se llamaba así por estos dos leones que reparten el peso hacia las columnas que tenemos aquí. Bueno, continuamos viendo. También de los micénicos es muy importante esto que tenemos aquí, la tumba de Atreo, donde se enterraba en esta sala que tenemos aquí y se hacía una maravillosa cúpula bajo tierra que poco a poco iba bajando el peso hasta la entrada. Es lo que se llama una cúpula por aproximación de heladas, que lo vamos a ver aquí. Es decir, se iba acercando poquito a poco las piedras. Vale, pues bueno, pues continuamos. Continuamos viendo este templo griego porque ya una vez estamos viendo la arquitectura griega. Y tenemos que tener en cuenta esto que tenemos aquí, los tres órdenes griegos, importantísimo, porque lo van a heredar los romanos y nosotros hoy en día lo vamos a heredar también. Para empezar, se diferencian en el estilobato, que son estos tres escalones y que los tres tienen. Según vamos subiendo por la columna, aquí tenemos la base, la parte de abajo, y el orden dórico no tiene. Sí tienen un fuste que está con acanaladuras, esto es triado, es decir, con pequeños triangulitos en torno a la columna central, y luego tenemos un capitel con un equino y lo que se llama el abaco, perdón, es decir, esta forma de aquí, y ya luego iría la columna.
Y también arriba del todo está el entablamento con el arquitrabe, el friso y una cornisa para que vaya cayendo el agua por aquí. Y también aquí tenemos el frontón, que lo tendremos todos los templos. El orden jónico, que es el siguiente que vamos a ver, si os fijáis, sí tiene basa con el toro y la escocia, es decir, con esta parte de aquí que permite que la columna se apoye en el suelo de una manera menos brusca que como hacen los dóricos, que fue el primer tipo de columna. Este orden jónico es la segunda. Y el capitel, si os fijáis, es un poco distinto, bastante, porque tiene estas volutas que se llaman aquí y que así es como presiden la columna. Es como si dijéramos una especie de peinado. De hecho, ellos decían que el orden jónico es como si fuera una mujer y esas volutas son ese peinado. Y arriba del todo tenemos el entablamento en el que tenemos el arquitrabe, el friso y la cornisa, pero no tenemos el triglifo y las metopas, como si vemos en el orden dórico. ¿Sí? Y vamos con el orden corintio, que fue el último, la última novedad, la última moda, el último que salió y sin embargo el más importante. Tiene una base como el orden jónico, igual. Tiene un fuste acanalado, como pasa con el orden jónico, es decir, con rayitas así en torno a una columna. Mis dibujos no son muy buenos, pero es lo que hay. Y luego tenemos un capitel que tiene una decoración con hojas de acanto, en el que vamos a ver mucho y en ocasiones también tienen volutas. Es decir, lo mismo que el orden jónico, pero con esas hojas de acanto. Y luego tenemos un entablamento con una cornisa, friso, arquitrabe, y tampoco tenemos triglifos y metopas, como si pasa en el orden dórico. Y también tenemos un frontón y el agua también caería por aquí. Ahora vamos a ver distintos ejemplos que sí que tienen estos órdenes. Generalmente el orden dórico se usa en el arte arcaico, en el periodo arcaico, el jónico en el clásico y el corintio en el helenístico, pero bueno, va variando. Los templos griegos van a tener distintas características. Lo primero es que se van a construir generalmente en piedra. Va a ser el material que más se utilice. La piedra es muy resistente y a poder ser el mármol, que aparte de ser resistente es una de las piedras más bonitas que hay. La otra característica de la arquitectura griega va a ser el uso de estos órdenes arquitectónicos. Que ya hemos visto esos tres. Y luego también van a ser característicos estos templos que tenemos aquí. Los tipos de templo que se van a repetir a lo largo de todo el arte griego. ¿Cómo eran estos templos? Pues generalmente estaba dedicado a los dioses, formaban parte de los santuarios y era una sala rectangular que estaba precedida por una pequeña antecámara donde se ponía la estatua del dios en la estatua principal. Y si os fijáis, estaba rodeado de columnas. Todos estos circulitos que tenemos aquí son columnas. Y antes un estilobato, es decir, unas escaleras. Y también tenía una parte, lo que se llama el opistódromo, es decir, una parte trasera del templo que también tenía una utilidad religiosa. Eran muy importantes porque, aunque el arte griego parece que se centra en el exterior del templo, el interior era una sala rectangular, prácticamente sin luz ni aireación. Y era un receptáculo para atender a estos dioses, para tener a estos dioses. Por eso no son espacios muy recargados por dentro. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo era un templo griego. Con este estilo bato, con estos escalones, la columna, en este caso dórica, triglifos y metopas, y este frontón donde generalmente ponían alguna escena del dios. Si continuamos viendo, tenemos otros tipos de templos, otros tipos de planta que utilizaban. Pues vamos a ver algunos de los ejemplos más característicos de la historia de Grecia. Del periodo clásico nos quedan pocos ejemplos. Tenemos este templo de Paestum, si os fijáis con el orden dórico,
Ya sabéis que en el periodo arcaico generalmente se utiliza el orden dórico. Y vemos un frontón un poquito destruido ya, los triglifos y las metopas, y este estilo bato, estas escaleras. Destruido, ¿verdad? Un poco de pena. Y también nos fijamos en el material de piedra. Del periodo clásico, ¿qué es lo más destacable? Pues este templo de Zeus que tenemos aquí en Olimpia, en el que, si os fijáis, también se utiliza el orden dórico, también queda un frontón bastante bien conservado, aunque lo que no queda en este caso es el techo, que está ya bastante destruido. ¿Sí? Tampoco queda la decoración que tenían y el recubrimiento de mármol que se lo llevaron en gran parte los ingleses. Siglo V estamos ya fijaos. Este templo estaba decorado con esta estatua enorme de Zeus que al estar hecha de metal se fundió en épocas de guerras. Y fijaos cómo entramos por aquí y aquí era donde era el receptáculo divino, la naos. Bueno, y vamos a ver los edificios de la Acrópolis de Atenas, que fue un conjunto enorme, 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 que se hizo en la Atenas de Pericles. Recordamos, siglo V antes de Cristo. Recordamos a Pericles, el defensor de la democracia y líder de Atenas. Pues se construyó en distintos templos. El más importante de todos es este que tenemos aquí del Partenón, aunque también quedan el de Atenea Nike y el de Erecteion bastante bien construidos. Vamos a ver. Nos vamos a ver. Nos vamos aquí. Todos los edificios se encontraban aquí, en la Acrópolis de Atenas. Recordamos lo que era la Acrópolis, ¿verdad? El sitio más elevado de la ciudad y donde estaban los templos principales. Aquí es donde tendríamos el Partenón. Esto es una recreación. Y continuamos viendo algunos ejemplos. Tenemos aquí los propilios, que sería la entrada al Partenón, bastante destruido, pero en el que si os fijáis las columnas son dóricas. De nuevo. Y vamos a ver el templo del Partenón, probablemente uno de los edificios más importantes que quedan de la antigüedad. Si os fijáis, vemos el estilo dórico, pero por dentro mezcla el estilo dórico y el estilo jónico. ¿El material que utiliza cuál es? La piedra. Vemos un frontón que estaba decorado con escenas de Atenas, pero que no nos ha llegado. Y también tenemos más ejemplos, porque el Partenón es el mejor ejemplo del triunfo de las matemáticas, porque hay una separación entre las columnas para que parezca que siempre hay la misma diferencia para el que lo vea. Pero en verdad la distancia entre una columna y otra es distinta, igual que las columnas que son un poco anchitas en el centro. Es lo que se llama el intercolumnio. Es decir, al ojo humano nos parece que está hecho igual, pero no está hecho igual. Está hecho así aposta, habiendo distintas distancias entre las columnas y distintos tamaños para que el ojo humano al verlo nos parezca que está recto, que hay la misma distancia. Igual que aquí el entablamento en verdad está un poco curvado, tanto por arriba como por abajo, para que nos dé la sensación de que está recta. Hacen juegos ópticos. También tenemos que ver quién es el arquitecto. El arquitecto es Fidias, probablemente el arquitecto más importante de la antigüedad. Continuamos viendo algunos de estos ejemplos. Aquí en el Partenón, fijaos la diferencia de tamaño que hay entre esta pobre chica de aquí con el templo. Y vemos aquí los tambores, porque para no coger toda la piedra y hacer la columna directamente tallada desde las minas, lo que hacían eran pequeños tambores que iban poniendo uno sobre otro
como en los videojuegos, para que no se cayera. Luego lo recubrían de yeso para que estuviera todo del mismo color y no se notara esas diferencias entre uno y otro. Y así quedaba una columna un poquito más recta de lo que me ha quedado a mí, para que no hubiera diferencia entre uno y otro. Tenemos más ejemplos de cómo era la arquitectura en la antigüedad. Aquí tenemos el Partenón, el intercolumnio, cómo cambian. Aquí teníamos cómo es la planta del Partenón, que es como los templos que hemos visto antes. Y aquí tenemos el templo de Atenea Nike, en el que lo que vemos son unas columnas jónicas. Y también vemos la piedra otra vez de nuevo. Fijaos aquí en la base, que las anteriores columnas no tenían, pero en este caso sí que nos ponen triglifos y metopas como decoración. Y continuamos viendo, ya vamos a acabar, porque podemos ver aquí el templo de Atenea Nike. Y esto es el resto que queda del Erecteion, un templo que se caracteriza por, en lugar de tener columnas, tener lo que se llama cariátides. Es decir, esculturas de mujeres que sirven para soportar el peso de las columnas. Y luego podemos ver aquí un ejemplo del teatro de Epidauro, en el que, si os fijáis, es como un teatro hoy en día. Aquí hacían las funciones y la gente se iba sentando. La gente más importante en la parte de abajo y la gente de una escala social menor en la parte superior. Continuamos viendo las obras del periodo helenístico, en el que tenemos, por ejemplo, la linterna de Lisícrates. Y el helenístico se caracteriza por construcciones más complejas y un exceso decorativo, mucha más decoración de lo que hemos visto en obras anteriores, como aquí en el mausoleo de Halicarnaso, que hoy en día ya no nos queda, pero en el que podemos ver estas esculturas tanto arriba como abajo, además de estos relieves que vemos en la parte inferior, es decir, escultura pegada a la pared. Y eso hoy en día no lo vemos en la cultura helenística. Uno de los mejores ejemplos que nos quedan son lo que se llaman los altares hipédreos, es decir, el ejemplo más claro es el altar de Pérgamo, es decir, espacios dedicados, no se quiere poner, espacios dedicados a los dioses. Espacios dedicados a los dioses, como este que tenemos aquí del altar de Zeus en Pérgamo, donde podemos ver mucha decoración, tanto en los relieves como encima, y columnas jónicas. Hoy en día se conserva en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y bueno, aunque haya quedado un poquito largo, espero que os haya servido este vídeo sobre el arte griego. Adiós.